Este episodio de Axila con Aroma es presentado por Grizzly Independiente. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, no sé qué idioma se hable en donde sea que estén, pero eso sí, les damos una más cordial bienvenida a esta su quinta emisión de Axila con Aroma, un podcast donde hablamos de libros, nos la pasamos sabrosón y su presentador soy yo, César Zapata, que me atrevo a interrumpir a los invitados más chipocludos al menos de hispanohablantes, ¿no? Y hoy no es una excepción, todo lo contrario. Pero antes de darle la introducción a nuestra invitada, quiero agradecer primero que haya aceptado y que Grizzly Independiente, su estudio favorito, esté haciendo esto posible, ¿verdad? Porque nos patrocinan. Entonces, sin más, por favor, preséntese, Marimar. ¿Qué hace usted de su vida? Hola, ¿cómo estás, César? Hola a todo el auditorio, pues yo soy Marimar Argüelles. No sé, esto de presentarse a uno mismo es una cosa muy curiosa. ¿Quién soy y qué hago? Soy mediadora de lectura, soy internacionalista, soy nadadora de aguas abiertas, en fin, tengo como que varias facetas, soy corrector de estilo. Bueno, ya no decimos corrector de estilo, ya nos hemos, lo hemos vuelto más glamoroso y entonces ahora somos asesores en imagen escrita. Entonces, pues todo eso por ahí. Pero bueno, creo que sobre todo debería decir que me gusta presentarme como una lectora ávida. Creo que ante todo en mi vida soy una lectora. ¿Qué consideras que necesita tener un lector ávido? ¿Puedes decirnos 3 cosas? ¿Qué hace un lector ávido? Pues yo creo que tiene curiosidad, tiene ganas de leer. Perfecto. Y tiene dedicación. Tiempo no, el tiempo para leer no existe. El tiempo para leer hay que robárselo a la vida cotidiana, ¿no? o construir una máquina del tiempo, ¿no? Claro, perfecto. Y creo que de alguna manera la curiosidad es como uno de los motores más importantes para ser lector. Oye, ¿qué fue lo que despertó tu curiosidad? Si es que lo tienes presente, ¿qué despertó tu curiosidad para meterte al mundo de la literatura? Ay, qué preguntas tan extrañas, César. A ver, yo te podría decir algo y además, a ver, te contaría una anécdota, ¿no? Perfecto, por favor. Yo recuerdo que es cierto que crecí en un medio en el que había libros y había lectores y demás, pero yo tengo muy presente una cosa. Yo recuerdo que cuando estaba tal vez en quinto de primaria, y sí fue en quinto de primaria, porque ahora verán por qué, pero mi hermana, Maite, me contó que estaba leyendo un libro en la hora de lectura de su salón, no sé cómo era la cosa, y que estaba leyendo un libro que justamente era la historia de Psique y Cupido, ¿no? Y la historia, la voy a contar brevemente para que vean el efecto que tuvo en mí. En la historia de Psique y Cupido, bueno, Cupido se enamora de Psique y entonces la corteja y demás, pero ella nunca lo puede ver. Entonces se casa con ella y la lleva a un gran palacio y entonces él solamente la visita por las noches. Entonces, y siempre se va antes del amanecer, ella nunca lo puede ver. Entonces las hermanas envidiosas, para que vean que las hermanas envidiosas de los cuentos vienen desde los mitos griegos. Bueno, esto es una historia, ¿no? Sí. Además, debo decir que yo no era la hermana menor que siempre es la buena, yo era la mediana que siempre suele estar en el lado de las malas y la que me lo contaba era mi hermana mayor. Pero entonces las hermanas la visitan y envidiosas de ver el palacio y la vida que lleva y demás, le empiezan a decir que seguramente su marido es un monstruo terrible, un dragón que asola las tierras y que tiene que ver quién es, ¿no? Entonces, por la noche... Y entonces Maite, mi hermana, me iba contando, ¿no? Así como por entregas, como novela por entregas, como la serie de televisión, en qué se había quedado, ¿no? Entonces me cuenta que esa noche
Psique se levanta y toma una lámpara de aceite y se acerca cuando Cupido está dormido a mirar con quién duerme, ¿no? Y cuando acerca la lámpara de aceite, mira, está muy fea la botellita, mejor algo que parezca más lámpara. Agarramos otra. Esa sí está más bonita. Lámpara de aceite. Y cuando acerca la lámpara de aceite y descubre, pues, al Dios hermosísimo en toda su hermosura, dormido, una gota de aceite se derrama de la lámpara y cae sobre el hombro de Cupido, que con la quemadura se despierta y sale volando. No. O sea, ¿y de ahí viene el mito de que tiene alas? ¿O, no, sí o eso ya lo tenía? Ya tenía. Siempre tuvo alas. Siempre tuvo alas, ¿no? Entonces, cuando ve al Dios y él se quema, sale volando. Y entonces me dice mi hermana, y ahí me quedé. Yo, ¿cómo? Sí, ahí me quedé yo. No puede ser. ¿Necesitas decirme qué pasó? No, pues a mañana que siga yo leyendo. Entonces, me tenía como sherezada, ¿no? Ajá. Y ese es un momento que recuerdo como fundamental como en mi vida lectora, como en mi biografía lectora. Tan es así que al siguiente ciclo escolar, yo, o sea, quería que a fuerza me tocara con la misma maestra que tenía mi hermana, porque sabía que en el rincón de la lectura iba a estar el libro, y voy a decir algo que no debería uno decir en un programa de lectores, pero me lo robé. Marimar, sé que esto ya pasó hace aproximadamente 20 años. Y ahí está. Está en la estantería de los libros robados. No, no es cierto, no es una estantería de libros robados. Si no lo hagan, no lo hagan, quien nos esté escuchando, está muy mal eso, no lo hagan, pero uno tiene que confesar ciertos pecados. Claro, y creo que este es el espacio. Todos los lectores tenemos pecados literarios y gustos inconfesables y otras cosas que serán para otra ocasión. Serán para otra ocasión, porque evidentemente esto te compromete a regresar a este programa. Pero todavía nos falta para terminar, entonces me encantó tu historia, gracias por compartirla, y eso me hizo pensar en algo. A partir de que tú recibiste esta historia a cuentagotas y te fue interesando, ¿tú haces lo mismo? ¿También le cuentas historias a la gente y los torturas un poquito con esa incertidumbre para que se cuente al día siguiente? ¿Tú lo haces? Por supuesto que sí. Por eso te digo que creo que la vida del lector tiene mucho de curiosidad, ¿no? Yo creo que, y hablo ahora en mi, digamos, en mi papel de maestra de literatura o en mi papel de mediadora de lectura, me gusta más decir que soy mediadora aunque dé clases, porque yo creo que el papel del mediador es ese, ¿no? Yo creo que el papel del mediador tiene que ver, ¿quién es un mediador? Alguien que está comprometido con el acto de leer, pero que además tiene las ganas y la curiosidad y el interés de compartir eso que ama, ¿no? Y creo que de ahí parte como la pasión de formar lectores, de decir, esto que es tan maravilloso debería de ser para todos los seres humanos. No puede haber alguien que se quede excluido de esto. Está chido la parte de compartir, me encanta. Oye, Marimar, tengo una pregunta. Tenemos un libro muy apasionante del que vamos a platicar, pero tengo otra pregunta, nada más antes de ir a ese tema. ¿Te has encontrado con un reto muy grande de que por más que intentes no quiera leer algún niño, niña, adulto? ¿Y qué has hecho si es que eso ha sucedido? Respetarlo, César. Yo creo que a todos nos asiste el derecho de negarnos a algo. Claro. ¿No? Yo creo que, o sea, no puede ser nada de lo que tú ames, puede ser una imposición para otro ser humano. Me apena, me entristece pensar, no va a gozar de esto, pues sí, pero pues habrá quien diga, Marimar, caray, no vas a gozar jamás de la delicia que son las ostras crudas. Y yo digo, pues sí, no voy a gozar de la definitivamente. Claro, okay. Me niego a ese deleite para ti, ¿no? Claro. Sin embargo, hay algo que es muy importante, César, y es que somos una cultura escrita. Y el hecho de ser una cultura escrita implica que el que no lee queda excluido, ¿no? Ahora, pero pues vale. Es decir,
partamos también del respeto de decir, ¿se vale la autoexclusión? Pues sí. Claro, sí, sí, sí. Que sea, No si con es por interés. decisión propia, ajá, creo que tienes toda la razón. Este programa sí invita a que se acerquen y es un acercamiento de hecho auditivo, ¿no? No estamos mostrando letras en este programa, nada más las estamos platicando con la intención de que se acerquen a una aventura que podría parecer interesante o podría ser de su interés y chance en una de esas se la pasan suave, ¿no? Leyéndolo. Marimar, cuéntanos, danos una pequeña introducción en unos minutitos acerca de qué libro elegiste y por qué. Híjole, me fui ahora sí que me fui al clásico de clásicos y digo por qué. Elegí ni más ni menos que Don Quijote de la Mancha. Eso. ¿Y por qué lo elegiste? Lo elegí porque fíjate que creo que es un libro al que hay tantas interpretaciones, estudios sobre interpretaciones, que es como el modelo de libro que se ha puesto en un nicho sacralizado. Y que Está grande, ajá. al menos a mí, una de las cosas que me pasó con el Quijote es que en esta sacralización del texto a lo largo de los años y además de esta idea y vamos a ver aquí la parte retórica y la parte de esto y demás, a mí nadie me dijo nunca que me iba a reír leyendo el Quijote. Ok. Cuando yo empecé a leer el Quijote por primera vez, ya de adulta, pasada además esta idea de qué horror, no le entiendo nada, y cómo está escrito, qué barbaridad y demás, cuando dije, a ver, voy a leer el Quijote, y me empecé a reír, y me reía y decía, no, es que esto no puede ser, esto es de un ingenio bárbaro. Decía, cómo en toda esta mitificación, ¿no?, de ciertos libros, lo que nadie te dice es que te vas a divertir, ¿no? Y por eso elegí hablar de este libro y decir, a ver, hagamos a un lado todo lo farragoso de la historia que acompaña el libro, que es maravillosa y que valdría la pena también hablar de ella, porque algo que creo que es muy importante es que un libro se debe leer en contexto, ¿no? Entonces, cuando tú ves en contexto el Quijote, ves una cantidad de cosas maravillosas que te permiten valorarlo de otra manera. Entiendo. ¿No? Pero tienes que tener esa referencia contextual. La primera razón que yo diría por qué hay que leer el Quijote, pues porque es muy divertido. Porque es muy divertido, porque son personajes que se parecen tanto a nosotros, ¿no? Tantísimos años después, que creo que en eso estriba la genialidad de Cervantes y del propio texto del Quijote, ¿no? En que nos habla de nosotros mismos. Órale, qué buena reflexión. Creo que me gustaría hacer un corte para que retomemos ahorita, pero siempre les hago una pregunta para el corte para que los torture yo un poquín. Y hablas de que la primera razón que es muy valiosa para leer El Quijote es que es un libro muy divertido. Tu tarea o tu pregunta será: ¿hay otro libro que te haya sorprendido que no pensabas que fuera a ser divertido, pero sí lo fue? No importa si te sorprendió, incluso tal vez para mal o para bien, pero bueno, esa es la pregunta del corte. Nos vamos y regresamos. Pues así es esto, mano. Te digo que no es cosa fácil estar en las fiestas infantiles y ser payaso. Pues luego se lo agarran uno de bajada. Nadie quiere hablar con un hombre maduro de voz gruesa y nariz roja. Pelos pintados, ya no sé ni de qué color es mi verdadero cabello, maestro. Creo que te equivocaste de podcast, amigo. Aquí no hablamos de eso. Pues no que este era un podcast familiar. Eres un insensible, mano. Entrevistador feo, vulgar, horrendo. Interrumpes todo el tiempo. Yo no sé ni por qué te oyen. Axila con aroma, un podcast que no es de autoayuda. Continuamos.
Estás escuchando ¡Cine con aroma! Transmitiendo desde ¡La internet! Así es, queridísimo auditorio, estamos de vuelta con nuestra estrella de rock llamada Marimar, que cuando usa gafas oscuras se ve más cool todavía, y eso es porque, pues bueno, la literatura la trae en boca siempre. Marimar, te quedaste con una tarea, y la tarea era esa sorpresa que te han generado los libros, y qué nos podrías contar al respecto. A ver, fíjate que voy a hablarlo en dos sentidos, César. Uno, muchos libros me han sorprendido, muchos libros que no me esperaba que me iban a gustar, me gustaron, ¿no? Creo que eso es algo que pasa también cuando confías en la recomendación de alguien, ¿no? Y descubres al lector que está ahí. Platico un libro que es uno de mis libros súper favoritos. Claro, van a decir los que ya lo hayan leído, los que lo vayan a leer, que se parece al Quijote, pero es La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Y me pasó como al editor. El editor cuenta esta anécdota en el prólogo del libro. Un buen día se aparece una señora, ¿no? En su oficina, es un editor muy famoso, en su oficina, entonces le dice, fíjese que mi hijo se suicidó, muy joven además, y dejó esta novela, entonces la tiene usted que leer. Entonces le dice, pues ¿por qué la leería? Le dice, pues porque es muy buena. Y el editor cuenta que venía además así como escrita a máquina en papel cebolla y que era una cosa complicadísima, ¿no? Y que casi siempre él dice que él empieza a leer un X número de páginas y que ya sabe si va a ser bueno o no el libro y lo deja, ¿no? Entonces que leyó unas 10, 15 páginas y dijo, no está mal, voy a seguir leyendo. Por la página 30, no, esto no está nada mal, ¿no? Por la página 50 dijo, esto es una de las cosas más maravillosas que he leído en mi vida. Y me pasó algo muy similar. Dije, bueno, pues mira, me lo recomendó. Fíjate, ay, qué horror voy a decir, pero es otro libro robado. Pero ahorita cuento cómo robé este. Es otro tipo de robo. ¿Sabes qué? Creo que esto se va a tener que censurar para que ya no te busque la ley, pero tú dinos. Esto es en realidad diferente, pero amiguitos, sepan que les puede pasar si me prestan un libro que les guste mucho. Mi hermano me dijo, lee este libro, y me prestó el libro, ¿no? Y me pasó exactamente igual que el editor. Lo empecé a leer y dije, ay, qué raro que Juan Manuel me recomendó este libro. Y luego, qué barbaridad, ¿cómo que me recomendó este libro? El personaje se llama Ignatius Reilly, ¿no? Y al principio yo decía, qué personaje tan pedante este tipo de Ignatius Reilly. No, qué barbaridad Ignatius Reilly. Hasta que llegó un momento en el que dije, yo soy Ignatius Reilly. Y me pareció fascinante. Y entonces me gustó tanto el libro que le dije a mi hermano un día que vino a la casa, le dije, oye, un favor, ¿me lo dedicas? Y el bobo sacó su pluma y me dedicó el libro. Y hasta después se dio cuenta de que el libro era de él y que me lo había prestado y no regalado. Entonces es otro de los libros así que lo tengo dedicado, ¿no? Pero porque dije, este libro tiene que ser mío, o sea, no puede ser de nadie más. Entonces ese es el ejemplo de otro libro que me llegó así con dudosa recomendación, con que lo leeré o no lo leeré, y es uno de mis libros favoritos. Pero lo cierto es que los libros también te pasa al revés, ¿no? Te venden carísimo Claro. un libro, y es una cosa que digo, qué barbaridad. Entonces luego también va uno como etiquetando, ¿no? Como que uno empieza a decir, híjole, este libro me lo recomendó. No confío en nada en sus recomendaciones. Ya no voy a confiar en su recomendación, claro. No, desconfía Claro. uno de ciertas recomendaciones. Oye, Marimar, y yo te quiero hacer una pregunta y regresar un poquito a nuestro tema de Don Quijote. En esto de las recomendaciones, tengo entendido que has formado parte de algunos clubes de lectura o algunos grupos de lectura, ¿no me equivoco? Sí, conduzco círculos literarios. De hecho, vengo de uno ahorita. Ah, perfecto, buenísimo. Y en estos círculos literarios, en estos encuentros, ¿hay gente a quien hayas escuchado que no le entra a Don Quijote por cierta razón? Sí,
creo que la razón principal por la que la gente no le entra a Don Quijote es porque obviamente el uso del lenguaje pues es un uso antiguo, por llamarle de alguna manera, un uso además pues muy de acuerdo con el siglo de oro español, donde hay una cantidad enorme de recursos retóricos, lingüísticos, que bueno, son justamente lo que hacen el estilo y la belleza del lenguaje, pero que ciertamente pueden considerarse complicados al principio. Y creo que esa es una de las razones por las que la gente lo abandona, porque al no estar, digamos, en un lenguaje cotidiano, hay resistencia a ello, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué Mira, crees por ejemplo, que...? Sí, adelante. Por ejemplo, leo un fragmento de esos que digo, a ver, lo necesito pensarlo durante mucho tiempo, ¿no? Déjenme, por ejemplo, esto, ¿no? Fíjense. La razón de la sinrazón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Entonces es así de, a ver, necesito leerlo otra vez. La razón que a mi sin razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece. Ahora, ya entrando un poco en el libro, algo que yo creo que es muy importante considerar es que para los personajes del libro, Don Quijote habla raro, porque... Incluso para ellos habla raro, ¿ok? Claro, porque lo que le pasa al Quijote es lo que nos pasa a los lectores, ¿no? Las lecturas de las novelas de caballería se apoderan de su mente, ¿no? Ok. Como nos pasa a todos, con la lectura como no la lectura, pero a todos nos pasa que nos hacemos un personaje a partir de, ¿no? Lo que le pasa al Quijote es eso, es un hombre que teniendo buena hacienda, teniendo tiempo, se la pasa todo el tiempo leyendo. Es un gran homenaje al lector, el Quijote, eso también hay que decirlo. De hecho, el prólogo empieza diciendo: desocupado lector, sin juramento me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero le habla al desocupado lector, ¿no? Es decir, tú ocioso que estás ahí sentadote, ¿no? Date esta oportunidad. Ajá. Pasa al personaje es eso, es un personaje que se la pasa metido en su biblioteca leyendo novelas de caballería, y claro, cuando se le bota la canica, que es lo que le pasa al personaje que es Alonso Quijano, se le bota la canica y entonces se cree personaje de las novelas de caballería, ¿no? Entonces, claro, se arma una armadura y un no sé qué, pero pues todo con unas armaduras ahí viejas y unos cartones medio... Entonces es un personaje que cuando la gente lo ve, pues lo ven como un loco, verdaderamente, ¿no? Uh-huh. Todos los personajes con los que se encuentra. Pero además nadie le entiende nada cuando habla, ¿no? Todo así de, ¿qué dice este loco? ¿De qué me está hablando? ¿Por qué usa esas palabras? Porque adopta el lenguaje de las novelas de caballería. Oye, ¿considerarías ofensivo hacer una pequeña comparación con la redundancia de Cantinflas? Estos jueguitos de palabras que de repente no llegan a ningún lado. No, desde luego que no. O sea, creo que lo hace, ambos personajes lo hacen con muchísima gracia. Y un poco de lo que abrevan, bueno, en el caso de Cantinflas además, pues Cantinflas de donde abreva es de la oralidad, ¿no? Y eso es bien importante. También el Quijote, ¿no? El Quijote, claro. Hay varios capítulos. Una de las cosas que, por ejemplo, me parecen fascinantes es como epígrafe, o bueno, lo que se usaba en la antigüedad, poner de qué se va a tratar lo que estás leyendo, ¿no? Entonces, pues empieza, por ejemplo, el capítulo y dice, donde se da noticia de lo que le pasó al gran Don Quijote cuando pasó por el pueblo de tal, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero luego tiene muchísimo humor porque dice que trata de lo que verá el que lo leyere o lo oirá el que lo escuchare leer. Lo cual nos habla también de prácticas de lectura,
¿no? De esa maravillosa práctica en la que había el oficio del lector y el lector leía en voz alta para aquellos que eran analfabetas, ¿no? Y era un mediador también ahí. Así es. De esto del oficio del lector hay cosas maravillosas, no nos vamos a meter en este momento, pero ni modo, se me viene a la cabeza una obra de teatro maravillosa que se llama Ana en el Trópico, de Nilo Cruz, quien ganó el premio Pulitzer en Estados Unidos. La obra está escrita en inglés, es Anna in the Tropics, y es esta tradición de las donde se lían los habanos, los puros, ¿no? En La Habana, en Cuba, y es una familia que ha emigrado a Tampa y que tiene su fábrica de puros, pero siguiendo la tradición de las fábricas cubanas, contratan a un lector. Entonces, la tradición era que mientras se estaba trabajando, el lector leía noticias, periódicos, novelas, cuentos y demás para instruir y entretener a los trabajadores. Entonces, mandan traer al gran lector de La Habana, porque el lector que tenían ya se les murió de viejito. Entonces llega un lector a trabajar en la fábrica de Tampa y les empieza a leer otra gran novela, ¿no? Histórica también, y es Ana Karenina, de León Tolstoy. Ajá. Pero lo que se vuelve súper interesante en esta obra de teatro, como verán, me encantan las intertextualidades, es que sí. empieza a pasar en la entre los habitantes, bueno, entre la familia y los trabajadores de la fábrica, lo que pasa en Ana Karenina, ¿no? Entonces, esto que además, importante, a lo mejor no es tan tan loco que se me haya ocurrido pensando en esto, pero se le conoce como metaficción, ¿no? Okay. Se conoce como metaficción en literatura cuando hay esta mezcla de la ficción con la realidad. Y Don Quijote es el ejemplo claro de la metaficción, ¿no? O sea, es de una genialidad absoluta, porque ¿qué pasa en la segunda parte del Quijote? Bueno, en la primera parte del Quijote termina, y la segunda parte la escribe Cervantes 10 años después, ¿no? Ah, ok. Entonces, la segunda parte del Quijote ocurre cuando ya además, o sea, esto hay que decirlo también, el Quijote fue un bestseller en su tiempo. Ajá. Sí. Un libro que fue un bestseller, fue así leidísimo y demás, y entonces empezaron a aparecer versiones apócrifas del Quijote. Una muy famosa es la que se conoce como El Quijote de Avellaneda. Ah, ok. Ajá. Que obviamente no lo escribió Cervantes, escribió Avellaneda, y hay en la segunda parte hay justamente toda una búsqueda, bueno, toda una crítica del autor del Quijote, que, ojo, porque el autor del Quijote, el narrador del Quijote, no es Cervantes, es Cide Hamete Benengeli, que es digamos, un narrador creado por Cervantes, ¿no? De ahí la metaficción, es digamos que una ficción dentro de otra. La ficción es esto que Exacto. también se conoce como mise en abîme, ¿no? Que son historias enmarcadas. Entonces, hay una metaficción porque, por ejemplo, cuando se encuentran Sancho y Don Quijote con los duques se alegran muchísimo porque ellos ya leyeron el Quijote, ¿no? Wow. Entonces, se cruzan de repente en las ventas y en ciertos lugares personajes con Sancho y el Quijote que son del apócrifo y demás. Entonces hay este juego de metaficción enorme, y un poco es lo que pasa también en Ana Karenina, de otra manera, pero lo que pasa en la realidad de los trabajadores de la fábrica está también entre lo que está pasando en la novela, ¿no? Entonces, pues la verdad es que son juegos literarios que como lector también te retan, ¿no? Entonces así de, pero ¿cómo? ¿No era un personaje? No, pero claro, es que está aquí, es que... Y pues resulta apasionante, la verdad.
Entonces, si tuvieras que enunciar tu segunda razón para leerlo, la primera me dijiste es divertido. ¿Crees que esta segunda razón, que es esta historia dentro de otra historia, sea una buena o te gustaría elegir otra u otras? Mira, me parece que esa sería una, es divertido. Otra sería, es un descubrimiento interior. A donde Órale. nos lleva el Quijote es al interior de nosotros mismos. Aquí, spoiler alert, Ok, ajá. el tono del Quijote va cambiando, ¿no? Uno es también un personaje melancólico, es un personaje triste, es un personaje, tiene muchísimas facetas, lo cual lo hace muy cercano a nosotros, ¿no? Pero el ambiente festivo con el que empieza uno la lectura en la primera parte se va oscureciendo hacia la segunda parte de la obra, ¿no? Eso creo que es relevante decirlo. Y entonces vas encontrando muchas aristas de ti mismo en esta lectura. Esa manera en la que él transcurre de la locura a la cordura o de la cordura a la locura. No les voy a spoilar eso porque es todo un descubrimiento ir haciéndolo, pero también los demás personajes. Al final, creo que es entrañable para mí el Quijote, pero también Sancho, ¿no? Sancho es una maravilla de personajes, es la sagacidad, es la voz popular también, habla con refranes todo el tiempo y cuando le dice, mira Sancho, esto que viene frente a nosotros son unos ejércitos terribles, y Sancho lo ve y dice, perdón, pero yo lo único que veo son unas cabras, ¿no? No, ¿cómo? Tienes que ver no sé qué. Y es un pillo, ¿no? Es cuando Don Quijote manda a Sancho con una carta que además es muy famosa, con Dulcinea, Sancho dice, ¿qué carta ni qué carta yo que voy a llevar, no? Y entonces, claro, la segunda parte del Quijote, que además de eso va, ¿no? Que en la primera parte Don Quijote ve todo con los ojos de la fantasía. En la segunda parte, los personajes tratan de que Don Quijote vea las cosas con los ojos de la fantasía y ahora lo ve con los ojos de la realidad. Entonces, cuando ve venir le dice, oye, pero pues tú sabes, si tú le llevaste la carta a Dulcinea, tú tienes que saber dónde está Dulcinea, ¿no? Y entonces, pues, que es Sancho, que no le llevó la carta pero que le dice que sí se la llevó, le dice, ahí viene caminando. Entonces, Don Quijote ve venir a una labradora, entonces dice, pero es una labradora cualquiera con todas dos mujeres. Entonces dice, yo creo que los encantadores que lo persiguen a usted encantaron a Dulcinea y por eso la ve. Porque yo veo unas damas hermosísimas, como Sancho, esas ciegas que tú ves ahí las ves hermosísimas, ¿no? Entonces, hay ese juego entre lo real, lo imaginario, bien interesante también. Qué chido. O sea, creo que sí se necesitaba, desde mi punto de vista, estas buenas observaciones acerca del Quijote para entrarle. Creo que sí es muy, muy respetable y muy... Pues es una muy buena motivación que nos platiques de todas estas grandezas que tiene el libro y los personajes. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Marimar, muchísimas gracias por venir, por contarnos un poco de ti, por contarnos de este libro. Y bueno, pues si usted quiere saber más de otra historia, sintonice el siguiente episodio. También si quiere ver las portadas de los libros que fueron mencionados, síganos en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Señales de Humo. Y si está en YouTube y no le ha dado la campana, le vamos a mandar muchos Quijotes para que los cargue en su mochila, porque eso sí que pesan, ¿no? Entonces, solamente gracias a Miss Mali, que nos ayuda siempre con los logos, a César Torres, Manu Lala, que están al pendiente, de Grizzly Independiente, como tal. Y bueno, pues, Marimar. Déjame decir algo más, por favor. Claro que sí. Quijote, no lean todo lo que está a pie de página. Le van a entender perfectamente, ¿no? Porque claro, hay una cantidad de notas a pie de página que creo que a mí
la primera vez que sí desistí, que no lo acabé, pues estas ediciones muy doctas, anotadas, y entonces te van explicando cada palabra, ¿no? Y eso entorpece la lectura. Entonces, excelente tip. Ajá. óbvienlas, no son necesarias, éntrenle directo a la lectura, les aseguro que van a entender absolutamente todo porque el lector contemporáneo entiende mucho más por el contexto que por conocer estrictamente el uso de una palabra. Así es que síganse de largo, luego hay notas curiosas, pero déjenlo para una segunda lectura porque seguro van a querer tener una segunda y una tercera lectura del Quijote. Grandísimo. Marimar, nos retiramos. Muchísimas gracias. Esto fue Axila con Aroma. Yo soy su presentador, César Zapata. Despidámonos. Gracias. Muchas Bye, gracias. bye. Hasta la siguiente. Este episodio de Axila con Aroma fue presentado por Grizzly Independiente. Hasta la próxima.